Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Qué gusto de poder saludarles, de poder ver que aún están aquí en el estudio bíblico, que aquí seguimos, ¿verdad? Para adelante todos y cada uno de nosotros. Bueno, y repito, como siempre lo digo, les habla Luis Luker y estamos hoy aquí, 23 de julio. ¿Cómo avanza el tiempo? 23 de julio del 2026, continuando con lo que es el estudio del libro del Apocalipsis, el cual ya estamos próximos para finalizarlo. Ya julio, agosto, en septiembre ya nosotros estaríamos finalizando lo que es todo el estudio del libro del Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Nos ha llevado esto bastante rato, pero es muy rico poder aprender de esta manera. Bueno, vamos a dar inicio, mis hermanos, al estudio bíblico, pero antes vamos a orar para poner todo en manos de nuestro Señor, y que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea conforme a su voluntad, que no haya nada en nosotros que nosotros queramos imaginarnos o decir, sino que todo sea dirigido por la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces oremos juntos, por favor. Bueno, Padre bendito, gracias te damos en esta noche, Señor, por este estudio. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento, Señor, porque en tu misericordia y en tu bondad aquí tú nos has permitido llegar, Señor, para conocer tu palabra, conocer todo, Señor, eso que tú has revelado, Señor, por medio de tu palabra, para que lo conozcamos, para que estemos apercibidos, para que estemos alerta, Señor. Gracias por esa palabra. Y en el nombre de Jesús yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de todas aquellas personas, Señor, que incluso no te conocen a ti, pero que de una u otra forma quizás el mensaje haya llegado a ellos, Señor, y ellos en medio de eso el Espíritu Santo les ha hecho, Señor, venir a ver y escuchar, Señor, de tu palabra. Y que el Espíritu Santo a muchos también los ha convencido y les ha hablado que necesitan arrepentirse. Gracias por tu palabra. Y encomendamos esta noche, este estudio, a ti, Señor. Guíanos, Señor. Y trae luz, Señor, a cada uno de nosotros. Y libertad, Señor, donde hay esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio al estudio bíblico de hoy. Como dije, 23 de julio del 2026. Y el tema que vamos a ver aquí el día de hoy lo tengo titulado como Veremos su rostro, el secreto de la cara de Dios y la marca que nadie podrá borrar. Amén. Vamos a dar inicio, mis hermanos. En este punto voy a hacer, como siempre lo hago, un pequeño resumen, ¿verdad?, del tema de la semana pasada. Un poco de contexto para que tengamos ahí y recordar qué fue lo que estuvimos viendo. Muy cortito, entonces si usted no sabe o no entiende lo que hemos estado llevando, pues le sugiero como recomendación ir a ver los estudios anteriores, ¿verdad? En este caso. En el estudio anterior, mis hermanos, de la semana pasada, de Apocalipsis 22, ¿verdad?, del versículo 1 al 4, nos metimos de lleno en lo que es el corazón de la Nueva Jerusalén. Y en ese estudio, mis hermanos, nosotros conocimos y también vimos y estudiamos, ¿verdad?, el río de agua de vida, ¿verdad? El río de agua de vida fluye, este río fluye del trono de Dios y del Cordero, lo habíamos visto. Vimos el árbol de la vida que produce 12 frutos, vimos también y sus hojas que son para sanidad. Que vimos también en la semana pasada que no hay más maldición, lo que el pecado arruinó, ¿verdad?, la gracia lo restaura. Vimos el trono de Dios y del Cordero, ¿verdad?, que el trono de Dios y del Cordero que está en la ciudad. También vimos que sus siervos, los siervos del Señor, ¿verdad?, les servirán, ¿verdad?, que es adoración eterna, gozosa y voluntaria. Pero ahora, mis hermanos, en este momento llegamos, valga la redundancia, llegamos al momento más íntimo, más glorioso, más asombroso de toda la revelación. Veremos su rostro y llevaremos su nombre en nuestras frentes. Amén. Ok, entonces, para iniciar el tema de hoy, imaginémonos, mis hermanos, por un momento, nada más ahí en su cabeza, ¿verdad? Imaginémonos por un momento la escena más esperada por todos los creyentes desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Moisés, por ejemplo, pidió y dijo él, en Éxodo 33:18, dijo Moisés, dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18. Y Dios le respondió a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Lo máximo, ojo con esto, lo máximo que Moisés pudo ver de Dios, dice la escritura, dice que fue la espalda de Dios, pasajeramente protegido en la hendidura. Moisés, ¿verdad?, protegido en la hendidura de la peña.
Los profetas, mis hermanos, anhelaron verlo. Los salmistas, mis hermanos, cantaron. Busca siempre su rostro. Salmo, mis hermanos, Salmo 105:4. Pero ninguno pudo, ninguno. Los discípulos, ¿verdad, mis hermanos? Caminaron con Jesús, comieron con Jesús, tocaron las manos de Jesús, pero incluso ellos en la transfiguración apenas vislumbraron un destello de su gloria. Pero ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 22, el apóstol Juan declara algo que le quita el aliento a cualquier persona. Dice el texto de lo que Juan está escribiendo y dice, verán su rostro. ¿Cuál rostro? ¿El de Juan? No, mis hermanos, el rostro de nuestro Señor. Dice el texto, verán su rostro. Y ojo con esto, no desde lejos, no veladamente, no escondidos detrás de una peña, no en sueños o en visiones, cara a cara, directamente, eternamente. Y hoy, mis hermanos, en el estudio de hoy vamos a descubrir lo siguiente. Pongan atención, yo mencioné algo la semana pasada, pero hoy vamos a descubrir lo siguiente. ¿A quién veremos? ¿Al Padre, al Hijo o a ambos? ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? Una observación teológica crucial que vamos a hacer en este punto. El nombre en la frente. En el estudio de hoy vamos a ver la pertenencia eterna, la identidad sellada. Vamos a ver el fin de la noche, luz eterna, presencia constante. Vamos a ver el reinado eterno, coherederos con Cristo Jesús. También veremos la certeza de la profecía, palabras fieles y verdaderas. El pronto de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Es inminencia o velocidad? Vamos a ver todo eso y preparémonos, mis hermanos, por favor, porque lo que se viene en este estudio del día de hoy no es solamente teología, es el destino final de todo redimido. Y dije, de todo redimido. Es lo que hace que cada sufrimiento de esta vida valga la pena. Así como lo está oyendo, que valga la pena. Entonces, ver su rostro. Entonces surge la pregunta, ¿a quién vamos a ver? ¿A quién vemos? Incuestionablemente, mis hermanos, el creyente verá la gloria de Dios en la Nueva Jerusalén. Eso es incuestionable. Pero ya lo mencioné o ya lo dejé aclarado que en sentido estricto nosotros veremos físicamente a Jesucristo. Sí, veremos físicamente a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Esto, mis hermanos, no causa, y quiero que entiendan esto porque siempre hay gente que no entiende y les cuesta. Esto no causa ningún problema teológico ni exegético. Al contrario, más bien armoniza perfectamente con lo que Jesús mismo enseñó. Ojo lo que dice el texto. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Luego otro texto dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Cuando los redimidos, ustedes y yo, observemos el rostro del Cordero con las marcas de los clavos aún visibles, ¿verdad? Visibles como testimonio eterno de su sacrificio, estaremos viendo al revelador de Dios. Y al ver a Jesús estaremos en la presencia plena del Padre, porque el Padre habita en el Hijo y el Hijo revela al Padre como tal. Ahora, nuevamente, aquí tengo que hacer una observación y siempre lo pongo como con precaución. Y es una observación necesaria. Aquí quiero hablar sobre ese silencio que no se menciona al Espíritu Santo. Y esto es una observación necesaria, por favor, presten mucha atención. Es interesante que usted y yo pongamos atención y notemos que el texto no dice ni menciona nada acerca de ver al Espíritu Santo. No lo dice. Aclaro, esto no significa ni por un momento ni por un segundo que el Espíritu Santo sea menos Dios o que esté ausente en la Nueva Jerusalén. No, mis hermanos, el Espíritu Santo, recordemos algo importante. El Espíritu Santo es plenamente Dios, coigual con el Padre y con el Hijo. Su presencia en la nueva creación es tan real como la del Padre y como la del Hijo. Después de todo, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que ha sellado a los redimidos para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. Y el río de agua de vida que fluye del trono ha sido asociado por muchos expositores con la obra del Espíritu Santo. Lean Juan capítulo 7, 37 al 39. Ahí se los dejo para que ustedes lo lean ahora. Pero el texto, mis hermanos, si ustedes prestan mucha atención, el texto se enfoca en el rostro, en la cara. Y el rostro, ¿verdad? Implica, cuando aquí se habla de cara, de rostro, esto implica automáticamente de encarnación. El Espíritu Santo, mis hermanos, no se encarnó, fue Jesús.
el Espíritu Santo no asumió un cuerpo humano, fue Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, no tiene un rostro que pueda ser visto físicamente el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo será experimentada de otra manera, por ejemplo, como el agua que fluye, como el viento que sopla, como la vida que lo llena absolutamente todo. Ningún creyente, mis hermanos, se quejará, ningún creyente se quejará de no poder ver al Espíritu Santo, ninguno, porque en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, experimentaremos la presencia del Espíritu Santo de una manera tan plena y tan gloriosa que no extrañaremos algo que por su propia naturaleza no pueda ser visto. Y al mismo tiempo, mis hermanos, contemplaremos eternamente el rostro del Cordero, que es Dios manifestado en carne, simple y sencillo. Entonces, veamos un tema aquí que lo tengo así como el exégeta y el texto. El exégeta, por ejemplo, mis hermanos, ¿qué es aquí el exégeta? Bueno, es el que estudia la escritura con mucho cuidado. El exégeta, mis hermanos, tiene que contender, ¿verdad? O como disputar, por así decir, contender con lo que el texto realmente dice. Y el texto dice, y verán su rostro. En singular, no en plural, verán su rostro, no sus rostros. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos, ustedes y yo, nadie, no podemos forzar al texto para que diga algo diferente. Ustedes y yo tenemos que aceptar lo que revela el Señor en su palabra, que los redimidos verán su rostro, o verán un rostro, y ese rostro, a la luz de toda la escritura, solo puede ser el de Jesucristo, el Dios hombre, el único que tiene un rostro que sí puede ser visto. Y al ver a Jesús, nosotros veremos al Padre, y al verlo a Él, experimentaremos la plenitud del Espíritu Santo, porque en Cristo, mis hermanos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Amén. Entonces, aquí les voy a compartir un cuadrito como de resumen de lo que hemos venido viendo, donde veremos lo que es la verdad, la implicación, ¿verdad? Veremos su rostro, contemplaremos físicamente a Jesús glorificado, etc. Y van a ver un cuadrito muy pequeñito donde ustedes van a poder ver un pequeño resumen de lo que he venido mencionando. Ahora, pongan mucha atención a lo que sigue. El texto, como dije, habla de un solo rostro. Y como ya ustedes y yo hemos visto, lo más probable es que se refiere al rostro del Cordero, o sea, el Mesías, ¿verdad? Dios el Hijo. Él, Jesús, es el único de las tres personas de la Trinidad que tomó cuerpo humano. Él es el único que nació de una mujer, vivió entre nosotros, murió en una cruz y resucitó con un cuerpo glorificado. Y Él es el único, Jesús, que por toda la eternidad conservará ese cuerpo como testimonio de su amor y de su sacrificio. Por lo tanto, mis hermanos, cuando el apóstol Juan dice que los redimidos verán su rostro, está hablando de una experiencia real, física y personal con Jesucristo. Lo veremos cara a cara. Sus ojos, sus manos, sus pies, las heridas aún visibles estarán allí para que ustedes y yo las contemplemos, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad? Las contemplemos, todos aquellos por quienes Cristo murió. Pero esto, mis hermanos, esto no significa en modo alguno que los santos en la ciudad celestial no hemos de sentir y estar plenamente persuadidos de la presencia de la Santísima Trinidad. El Padre estará allí, sabremos que está allí. El Espíritu Santo estará allí y sabremos que está allí. La plenitud de Dios llenará la Nueva Jerusalén. Pero la manifestación visible de esa presencia, el rostro que ustedes y yo podremos observar, será el rostro de Cristo Jesús. Amén. Entonces, veamos qué es lo más importante de todo. A veces, mis hermanos, y esto hay que entenderlo, porque a veces cuando ustedes y yo leemos las descripciones de la Nueva Jerusalén, nosotros corremos el riesgo de quedarnos con los detalles materiales. Que las puertas de perla, sí. Muros de jaspe, sí. Cimientos de piedras preciosas, sí. Calles de oro transparente también, etc. Todo eso que hemos visto y hemos estudiado es parte de la visión y todo eso es glorioso, nadie dice lo contrario, pero no es lo más importante. Lo más importante de todo, mis hermanos, pongan atención, lo más importante de todo, lo que realmente hace que la ciudad sea celestial, es que Dios está ahí y que los redimidos veremos su rostro.
Sin la presencia de Dios, la Nueva Jerusalén sería solamente una ciudad hermosa pero vacía, sin vida. Con su presencia, la presencia de Dios, cada piedra preciosa refleja su gloria, cada puerta de perla anuncia su majestad, cada calle de oro brilla con su luz. Los redimidos, mis hermanos, no van a ir a la Nueva Jerusalén por las joyas. No, eso no. Vamos a ir por Él. Y lo más grande que nos espera no es ver las piedras preciosas. Lo más grande que a usted y a mí nos espera y nos desespera por llegar es ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si a usted esto le emociona, le genera como esa, no ansiedad, pero como, uy, Señor, cuando lleguemos. Eso va a ser sumamente hermoso. Amén. Continuemos. Dice el texto: y su nombre estará en sus frentes. Pongan mucha atención a lo que vamos a estudiar aquí. Observemos que al igual que el rostro, la palabra nombre, que viene del griego onoma, está en singular. Pongan atención. Nuevamente, repito esto. Y su nombre, no sus. Y su nombre estará en sus frentes. Repito que al igual que la palabra, que el rostro, la palabra nombre o noma está en singular. Es un solo nombre, pero ese nombre representa a la deidad plena, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora pongan mucha atención a lo que voy a mencionar. Para poder entender la fuerza de esta declaración, ustedes y yo tenemos que recordar lo que sucede en los días de la gran tribulación. En Apocalipsis 13, mis hermanos, cuando el apóstol Juan describe cómo la bestia, o sea, el anticristo, impone una marca a sus seguidores. Vean lo que dice el texto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. Esa marca, mis hermanos, recuerden algo, esa marca era un signo de la lealtad y pertenencia. Los que la reciban, esta marca, ¿verdad?, declaraban así a viva voz, con ese acto, que reconocían la autoridad de la bestia y se sometían a su sistema. Los que no la aceptaban, los que se negaban a identificarse con el anticristo, eran perseguidos, excluidos del comercio y en muchos casos eran martirizados. Pero ahora, mis hermanos, en la Nueva Jerusalén, esos mismos mártires, los que prefirieron morir antes que llevar la marca de la bestia, aparecen con otra marca, no la del tirano, sino la de su verdadero Señor. Amén. Ahora, pongan otra vez atención. Dice, y su nombre estará en sus frentes. Ya no es la marca de la bestia, que significa esclavitud al pecado y rebelión en contra de Dios. Es el nombre de Dios y del Cordero, que significa pertenencia eterna, protección divina, identidad gloriosa, sello de amor. Los que fueron perseguidos por negarse, ¿verdad?, por negarse a llevar la marca de la bestia del mundo, ahora llevan el nombre de aquel, hablando de nuestro Señor, por quien valió la pena morir. Entonces, surge la pregunta natural a raíz de esto: ¿quiénes son estos personajes? Bueno, mis hermanos, sin lugar a duda alguna, quienes verán su rostro y en cuyas frentes estará inscrito su nombre son los redimidos del Señor. No hay otra entrada a la Nueva Jerusalén para otro tipo de personas. No hay otro camino. Son los que fueron comprados con la sangre del Cordero, mis hermanos. No por sus méritos, no por sus esfuerzos, no por su linaje. Fueron comprados por la preciosa sangre del Cordero de Cristo Jesús. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro, de capítulo 1, versículos 18 y 19. Son los que recibieron el regalo de la vida, ¿verdad?, eterna mediante la fe en Cristo Jesús. No la ganaron, no la merecieron, no la heredaron por nacimiento. La recibieron como un don, un regalo extendido de la mano, ¿verdad?, de la mano vacía de la fe, para tomar lo que Dios ofrecía en Cristo Jesús. Y ahora, mis hermanos, por pura gracia están allí, viendo su rostro, llevando su nombre, gozando de su presencia por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, otro cuadrito aquí de resumen para que ustedes lo tengan ahí. Ahí ustedes van a ver la realidad, van a ver el significado, verán su rostro, comunión personal, etcétera. Ahí lo tienen para que ustedes lo puedan ver. Es muy pequeñito, entonces no es difícil de que ustedes o que pase así por alto. Ahí lo van a ver. Y bueno, a raíz de todo esto, mis hermanos, aquí surge una pregunta para reflexionar de eso que hemos venido viendo. Surge una pregunta para que reflexionemos.
Cuando usted o yo lleguemos a la Nueva Jerusalén, pregunto, ¿qué será lo que más a usted lo emocione? ¿O qué será lo que más me emociona a mí? ¿Serán las calles de oro? ¿Serán las puertas de perla? ¿O será el rostro de aquel que dio su vida por usted y por mí? ¿Qué será lo que a usted más le emocione ver? El que ha sido, mis hermanos, aquella persona, aquel hombre o mujer que ha sido redimido por la sangre del Cordero, sabe esta respuesta, sabe cómo responder, sabe cómo debe de responder. Entonces, si usted genuinamente ha sido redimido por la sangre del Cordero, usted ya sabe la respuesta. Usted mismo la está diciendo ahora. Amén. Vamos al versículo 5, por favor, del capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 5, leo para ustedes. Dice el texto: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vean qué interesante esto que estamos viendo. El apóstol Juan, mis hermanos, reitera aquí una verdad, que ya él había anunciado en el capítulo 21, él ya había dicho algo de esto. En la nueva creación, el ciclo de día y de noche, ¿verdad? Él lo había mencionado, tal como lo conocemos en esta tierra, va a dejar de existir, tal cual. Dice el texto, no habrá allí más noche. Entonces, la declaración en este punto del apóstol Juan es absoluta. Pongan atención, no es que las noches serán más cortas o menos oscuras, no, es que la noche será eliminada por completo, ya no va a existir. Y vean qué interesante lo que estoy diciendo. Esto marca una diferencia radical entre la antigua creación y la nueva creación. Ajá, así como lo oyen. ¿Por qué, Luker? Porque en la creación actual, en esta en la que vivimos, mis hermanos, el día y la noche se suceden en un ciclo constante. El sol gobierna de día, la luna y las estrellas gobiernan de noche. Ese es el orden establecido por el mismo Dios para esta tierra, para esta en la que vivimos. Vean Génesis 1 del 14 al 18, ahí van a verlo por si no lo saben. Ahora, también en la nueva creación, mis hermanos, ese ciclo desaparece. ¿Cuál ciclo, Luker? El que acabo de mencionar, el del día y el de la noche. Y ojo, no porque Dios, pongan atención, no porque Dios lo aboliera sin más, no, sino porque la fuente de luz es tan gloriosa que la oscuridad simplemente y sencillamente ya no puede existir. Simplemente por eso. Por ejemplo, el profeta Zacarías ya él había como vislumbrado algo similar de lo que estamos hablando. Escuchen lo que dice Zacarías, leo el texto así tal cual como él lo menciona, pongan atención. Dice el profeta Zacarías: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, versículos 6 al 7. Ahora, aquí quiero ser claro, aunque el contexto de Zacarías es en el milenio, ¿verdad? Los 1000 años, la imagen apunta hacia esa realidad final, un tiempo donde la luz de Dios lo inundará absolutamente todo. Ahora, vean qué interesante, porque dice el texto, bueno, sin necesidad de lámpara ni de sol. Es interesante. El apóstol Juan añade y dice, y no tienen necesidad de luz, en el texto del versículo 5, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Pongan atención. En el griego original, mis hermanos, la frase es esta. En el griego original es así. O, echousin, creían, así, creían. Ok, que significa en el español, no tienen necesidad. Pongan mucha atención. Y yo ya lo mencioné anteriormente, no es que el sol y las lámparas estén prohibidos, no dice eso el texto en ninguna parte. Quiero que pongan atención, no es que el sol y las lámparas estén prohibidos, porque el texto no dice eso, no da ningún tipo de alusión a eso. Es que resultan innecesarios, o sea, es como que yo ahorita tenga esta lámpara aquí ya prendida la luz y quiera poner una candela. Es ridículo, porque la función de estos queda totalmente obsoleta porque hay una luz superior que reemplaza, ¿verdad? Pongo una candela aquí, pero aquí hay una luz que sobrepasa a lo que es una candelita, una vela o como le llamen. Pensemos en esto como para hacer un ejercicio. Aquí, en la tierra actual en la que vivimos, el ser humano no podría, aquí nosotros no podríamos vivir sin la luz del sol. Sería imposible, nos morimos. Nosotros dependemos del sol, de esta luz del sol para el calor, para la fotosíntesis, para el ciclo de la vida. Es vital. Sin el sol, mis hermanos, este planeta sería básicamente una piedra, una roca helada, sería una paleta y estaría muerto.
no se soporta la vida, no podría haber vida. Pero mis hermanos, en la nueva tierra, los santos, los redimidos, ya no dependerán del sol como nosotros lo tenemos el día de hoy, porque la vida de los redimidos no se va a sostener por procesos biológicos sujetos a la luz del sol, sino por la presencia directa de Dios. Amén. Entonces, la causa, Dios los iluminará, mis hermanos. Esa es la causa. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no hará falta ninguna otra luz, Luker? Porque el apóstol Juan lo explica con suma claridad y él dice, porque Dios el Señor los iluminará. La frase en el original griego es oti, joteos, fotisei, ep, outos, que en español es, porque Dios los iluminará sobre ellos. La luz, mis hermanos, no viene de un astro lejano, no, sino de la presencia misma de Dios. De Dios viene esa luz que brilla directamente sobre todos sus redimidos. Ya nosotros, en el capítulo 21, en el versículo 23, nosotros vimos que el apóstol Juan había hecho esta declaración. Él dijo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ojo con esto que vamos a ver ahora ya aquí lo confirma. La luz de la gloria de Dios es tan plena, es tan gloriosa, es tan permanente que la noche, mis hermanos, no puede existir. Tan simple como eso, no puede existir. Imaginémonos ahorita, ponga usted ahí a imaginar, ¿verdad? En su cabeza, imaginemos una habitación completamente a oscuras. Si usted enciende una candela, una vela, la oscuridad lo que hace es como que retrocede, pero un poco. Pero si usted enciende un reflector, la oscuridad desaparece por completo. Ahora, imagine que la fuente de luz no es ni una candela o una vela, ni tampoco un reflector. Es Dios mismo en toda su gloria. Es decir, mis hermanos, no queda espacio para las tinieblas, pero ni una gotita, nada. Piensen en esto que le estoy diciendo. Amén. Sigue diciendo el texto en el versículo 5. Y reinarán por los siglos de los siglos. El versículo 5, mis hermanos, termina con una declaración que es a la vez una promesa y un cumplimiento. Dice el texto, y reinarán por los siglos de los siglos. El verbo que utiliza aquí la palabra es una palabra griega que es basileusousin. Esta basileusousin está en futuro indicativo de reinarán. Pongan atención, no es un reinado temporal o limitado o sujeto a interrupciones. No, mis hermanos, es un reinado que se extiende por los siglos de los siglos. Es la forma más fuerte en el griego, en el idioma griego, de expresar eternidad. Mis hermanos, o esto es el cumplimiento final de lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Veamos el profeta Daniel, él escribió y puso y dijo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. Pero también dijo, y los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Lo que el profeta Daniel vio en su visión profética, el apóstol Juan lo contempla cumplido en la nueva Jerusalén. Los santos, o sea, los redimidos por la sangre del Cordero, reinarán eternamente. Lo estamos viendo, o sea, ahí está, usted mismo lo puede corroborar. Ahora, veamos el camino hacia el reino eterno, para que conozcamos esto. Para que ustedes y yo, mis hermanos, ¿verdad?, podamos entender bien esta promesa, usted y yo tenemos que recordar el orden de los acontecimientos. Número 1, recordemos el orden de los acontecimientos. Número 1, el reino milenial. El reino milenial. Recordemos, durante 1000 años, Jesucristo reinará sobre la tierra desde Jerusalén. Ya esto lo hemos visto mucho. Los santos, ¿verdad?, resucitados reinarán con el Apocalipsis 20 del 4 al 6. En este periodo, ¿verdad?, del milenio, aún hay naciones en carne, gente, humanos, y aún hay posibilidad de rebelión. Aún hay muerte física para los que no quieren creer en Jesús. Número 2.
el juicio final. Recuerden que estamos viendo el orden de los acontecimientos. El juicio final. Después del milenio, mis hermanos, Satanás, como ya lo hemos visto, es liberado por un breve tiempo, y Satanás en ese tiempo, o en ese breve tiempo, engaña a las naciones y es finalmente derrotado y es arrojado al lago de fuego. Los muertos son juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 7 al 15. Y número 3, la nueva creación. Una vez que todos los enemigos de Dios han sido sometidos, incluyendo a la muerte misma, Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. La nueva Jerusalén desciende y los santos entrarán en el estado eterno. Entonces, mis hermanos, en ese estado final se cumple plenamente la promesa cuando dice el texto: reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, el reino milenial desemboca en el reino eterno. Lo que comenzó como una administración terrenal del Mesías se transforma en la realidad gloriosa de la nueva creación. Y los santos que reinaron con Cristo durante el milenio continúan reinando con Él para toda la eternidad. Amén. Entonces, veamos el propósito eterno cumplido. Entonces, detrás de todo esto, mis hermanos, está el propósito eterno de Dios para con el hombre. Pongan atención a lo que voy a decirles. Por ejemplo, el Salmo 8 se maravilla de que Dios haya puesto al ser humano, y dice el texto: sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pongan atención, el autor de la carta a los Hebreos cita este mismo salmo y señala que aún no vemos todo, que aún todavía, o mejor dicho, que señala que aún no vemos todo sometido al hombre, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, abriendo el camino para que los muchos hijos sean llevados a la gloria. Hebreos capítulo 2 versículos del 5 al 10. Entonces, ese propósito, mis hermanos, que el hombre reine bajo Dios y para Dios, encuentra su cumplimiento final en la nueva Jerusalén. Justamente allí, mis hermanos, los redimidos ya no luchan contra el pecado, gloria a Dios por eso, ya no luchamos contra el pecado, ya nosotros no enfrentamos enemigos, ya nosotros no estamos sujetos a la muerte. Porque ahí, mis hermanos, reina en paz, en justicia, en gloria, por los siglos de los siglos y de los siglos, por perpetuidad. Así tal cual. Entonces, y en el centro, ojo con esto, porque en el centro de todo encontramos al Cordero, porque el reinado de los santos no es un reinado independiente. Quítense esa idea de la cabeza. Es un reinado con Cristo y bajo Cristo. Él es el Rey de Reyes. Ellos o nosotros somos sus coherederos, somos sus hermanos, su novia, la novia del Cordero. Amén. Entonces, nuevamente aquí les dejo otro cuadrito pequeñito para el resumen de lo que hemos venido viendo en estas secciones que hemos venido tocando una por una. Van a ver la declaración y van a ver el significado, ¿verdad? Ya no habrá más noche, la oscuridad es eliminada. Y ahí van a ver otras filitas más donde ustedes van a poder leer ese pequeño resumen de lo que hemos venido viendo para que no se les olvide. Ahora, quiero hacer aquí, de lo que hemos venido aprendiendo, una aplicación para el día de hoy, para ustedes y para mí. Ahora, si esta es la esperanza que nos espera a ustedes y a mí, ¿verdad? Luz eterna, reinado sin fin, presencia constante de Dios. Pregunto, ¿cómo debemos vivir ustedes y yo el día de hoy teniendo esta esperanza? ¿Cómo debemos de vivir el día de hoy? Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dijo de esta forma, y él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3 del 1 al 2. Vivimos, mis hermanos, ustedes y yo, a la luz de lo que viene, no para evadir nuestras responsabilidades presentes, sino para darle sentido y dirección a cada paso que damos. Sabemos hacia dónde vamos, conocemos el final de la historia, y ese final no es derrota, sino gloria eterna, ¿verdad? Como dice la palabra Maranata, ven Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en este punto, mis hermanos, terminamos el versículo 5. Avancemos al siguiente. Capítulo 22, versículo 6. Por favor, continúen conmigo. Leo para ustedes. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ojo a la frase que estamos viendo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Es lo primero que encontramos.
La frase, mis hermanos, con la que comienza el versículo 6 es muy parecida, es similar a la que aparece en el capítulo 21, versículo 5 y también en el capítulo 19, versículo 9. En cada ocasión, Dios mismo o su ángel confirma la veracidad de lo revelado. Por ejemplo, vean este texto. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Capítulo 19, versículo 9. La otra, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 21, versículo 5. Y el tercero, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. 22.6 en el que estamos viendo ahorita. Esta repetición, mis hermanos, de textos, pongan atención, no es casual. No es casual. Esto, si usted no ha estudiado hermenéutica, usted puede ir directamente aquí en el canal o al canal de mío en YouTube, ¿verdad? Luis Luque, Lucy, ¿verdad? Usted puede entrar ahí y va a encontrar para que usted aprenda, también para que pueda estudiar y también interpretar la escritura como debe de ser. Porque aquí les voy a decir esto, pongan atención, esta repetición, porque eso se aprende también en hermenéutica, esta repetición de esas frases no es casual. Dios quiere que todos, que sus siervos, ustedes y yo, sepamos sin sombra de duda alguna que lo que usted y yo hemos leído en este libro del Apocalipsis es completamente cierto y es real. No son mitos, no son leyendas, no son cuentos, no son invenciones humanas. Son palabras fieles y verdaderas, dignas de toda confianza. Amén. Entonces, veamos la autoridad de la o mejor dicho, veamos la autoridad profética del apóstol Juan para poder sostener todo esto. Cuando Juan, el apóstol, escribe y dice, estas palabras son fieles y verdaderas, no se refiere, pongan atención, Juan no se refiere solo al capítulo final. Escuchen bien, Juan no está hablando solo del capítulo final, sino a la totalidad del libro del Apocalipsis. Es decir, todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, está bajo esta declaración de autenticidad. El apóstol Juan, mis hermanos, pongan atención, el apóstol Juan no es solo un apóstol, es también un profeta con la misma autoridad divina que cualquier otro profeta de las escrituras, ¿verdad? Dios lo eligió a él, a Juan, lo comisionó y lo inspiró para escribir su palabra revelada. Y esto que estoy diciendo queda claro desde el principio del libro, mis hermanos. Vean lo que dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:2. El otro, el mismo Señor Jesucristo le ordena, vean, yo soy el alfa y la omega, primero y último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Y a lo largo, mis hermanos, del libro entero, Dios mismo confirma en 3 ocasiones explícitas que las palabras de Juan son fieles y son verdaderas. En el capítulo 19:9, en el 21:5 y en el 22:6. Es como que si Dios mismo pusiera su sello de aprobación sobre cada página escrita. Entonces, mis hermanos, encontramos una profecía genuina. El Apocalipsis, mis hermanos, reúne todas las características de una genuina profecía bíblica. ¿Por qué, Luker? Bueno, número 1, su origen es divino. Sí, su origen es divino. No nació de la imaginación del apóstol Juan ni de especulaciones humanas. Vino de Dios. Revelación de Jesucristo, como lo dice el texto, y se los leo nuevamente. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Número 2, su autor, es decir, Juan el que lo escribe, su autor humano es confirmado por Dios. Juan no era un falso profeta, mis hermanos. Dios lo validó como mensajero suyo y el contenido de su mensaje es verdadero. Apocalipsis 1:9 al 11, 19 y también versículo 19, también capítulo 22, versículos del 6 al 10. Amén. Número 3, su cumplimiento es absolutamente cierto. A lo largo, mis hermanos, de todo el libro, Dios declara que lo profetizado va a suceder. No es una posibilidad, es una certeza. Los eventos descritos en Apocalipsis, el juicio de Babilonia, la derrota de la bestia, el reinado de Cristo, la nueva creación, ocurrirán tal como están escritos en Apocalipsis 17:7, en el 22 y el 18 al 19 también.
Entonces, aquí encontramos ustedes y yo la seguridad del cumplimiento. Además, mis hermanos, ojo con esto, además de la triple confirmación del 19.9, del 21.5 y del 22.6, el capítulo final, el 22 del Apocalipsis, insiste una y otra vez en la certeza de lo que ha sido revelado. Leo para ustedes, oigan esos textos. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el versículo 7 del capítulo 22, el ángel le dice a Juan, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Versículo 10 del capítulo 22. Y al final, mis hermanos, ojo con esto, al final viene la advertencia más solemne de toda la escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, es decir, cualquiera, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Capítulo 22, versículos 18 y 19. Dios, mis hermanos, pongan atención, Dios no toma a la ligera ni en chiste su palabra. Y el Apocalipsis, mis hermanos, como la última revelación canónica, viene con una advertencia especial. No se le añade, no se le quita. Es completa, es suficiente y es verdadera. Entonces, Luker, veamos lo que significa esto para ustedes y para mí hoy. Si el Apocalipsis, mis hermanos, es la palabra de Dios que es fiel, es verdadera, de cumplimiento seguro, entonces los creyentes, ustedes y yo, tenemos que tomar este libro en serio. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos que creen que estos son cuentos, chistes y bromas. No es un libro para curiosos, es un libro para obedientes. No es un acertijo para entretenernos, sino una revelación para vivir a la luz de esta palabra. El mismo Jesucristo pronunció una bendición sobre los que atienden este libro. Dice el texto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. La bendición, mis hermanos, pongan atención, la bendición no es para los que especulan, sino para los que guardan, los que creen, los que obedecen, los que viven a la espera del regreso de su Señor Jesucristo. Amén. Aquí igual les dejo otro cuadrito, mis hermanos, para que lo vean. Es pequeñito, repito, van a ver el significado, o mejor dicho, la afirmación, el significado, fieles y verdaderas. Y ahí van a ver en unas líneas, van a ir viendo lo que yo les coloco. Ustedes lo pueden pausar y pueden ver el cuadrito, lo que es un resumen de lo que hemos visto en esta sección. Ahora, a raíz de todo esto que hemos venido estudiando esta noche, mis hermanos, surge una pregunta para reflexionar. Sí, porque hay que hacerse preguntas para reflexionar. Si realmente, ojo con eso, si realmente ustedes y yo creemos que estas palabras son fieles y verdaderas, pregunto, ¿cómo debería cambiar nuestra vida el día de hoy? Guardo silencio un momento para que lo medite. ¿Cómo debería cambiar nuestra vida hoy? Si ustedes y yo creemos que estas son palabras fieles y verdaderas, ¿cómo deberíamos cambiar nuestra vida el día de hoy? ¿Qué decisiones tomaríamos de manera diferente? ¿Qué prioridades ajustaríamos ustedes y yo si de verdad decimos creer que las palabras de este libro son fieles y verdaderas? ¿Qué prioridades usted y yo deberíamos ajustar? Porque hay gente que dice que la prioridad es la palabra y eso y el otro, pero muestran completamente otra cosa. Porque, mis hermanos, porque la fe no es solo asentir con la verdad, así como sí, es vivir a la luz de ella. Dios, mis hermanos, se identifica en este versículo de una manera muy particular cuando Él dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Y esta frase, mis hermanos, nos habla del origen divino de la profecía bíblica. La inspiración, mis hermanos, de las escrituras tiene que ver con el hecho de que Dios sopló su palabra en los profetas. Pongan atención, no fue un dictado mecánico, como que si los escritores hubieran sido meras máquinas de escribir humanas. No, pero tampoco fue un proceso meramente humano, donde cada uno escribió lo que se le ocurrió escribir. Fue un proceso divino humano. ¿Por qué digo esto? Porque Dios tomó la iniciativa. ¿Qué hizo Dios? Él reveló, Él habló, Él mostró. ¿Y qué hicieron los profetas? Los profetas respondieron, escribieron, registraron, comunicaron. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo expresa o lo explica de esta manera. Leo para ustedes este versículo. Ponga atención.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Los profetas genuinos, mis hermanos, no escribían fábulas ni mitos irreales. No inventaban historias para entretener al pueblo, como hoy hacen muchos falsos profetas o falsos apóstoles. Estos hombres, profetas verdaderos, registraban con toda fidelidad el mensaje que Dios les había comunicado. Así es simple, porque eran verdaderos, no como los de ahora. Entonces, Dios, mis hermanos, vean qué bonito esto que les quiero decir aquí con esto, porque Dios respetó. Sí, esto es una cuestión donde, como acabo de mencionar, fue un proceso divino, humano. Pero vean qué interesante. Dios respetó el estilo de cada escritor. Ajá. Aunque usted no lo crea. Y esto es importante que usted lo note, y yo quiero enseñárselo. Este proceso de inspiración, Dios no, o mejor dicho, en este proceso de inspiración, Dios no eliminó el estilo personal de cada uno de los escritores. Por ejemplo, para que ustedes vean qué interesante y noten eso. El profeta Isaías tiene un estilo majestuoso y literario. Ustedes van y ustedes lo que se van a encontrar en el profeta Isaías es un estilo literario increíble, de metáforas, bueno, un montón de cosas, de gramática, muy, muy bonito. Pero Isaías, como dije, tiene un estilo majestuoso y literario. Ustedes leen a Jeremías es más directo y es emotivo. Ustedes leen Amós, siendo pastor, usa imágenes del campo. Vean al apóstol Pablo, es lógico y es argumentativo. El apóstol Juan es profundo, es sencillo y a la vez es enigmático. Cada autor humano, mis hermanos, esto es hermoso. Cada autor humano utilizó los idiomas disponibles en su tiempo: hebreo, arameo, griego. Usaron figuras de dicción, metáforas, símiles, hipérboles, sinécdoques, elipsis y muchas más, mis hermanos, con el fin de ayudar al lector, a ustedes y a mí, para poder comprender mejor el mensaje divino. Todas estas figuras literarias, mis hermanos, no fueron usadas para oscurecer el mensaje, sino para aclararlo. Una metáfora bien utilizada puede comunicar una verdad profunda de una manera más poderosa que 1000 explicaciones literales. Por ejemplo, en el caso de la literatura apocalíptica, mis hermanos, como por ejemplo Daniel y Apocalipsis, Dios utilizó ángeles tanto para comunicar como para interpretar el mensaje al profeta Daniel. Vean Daniel capítulo 7 y capítulo 9. Y aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, Dios ha enviado a su ángel, como dice el texto, con el propósito, dice el texto, de mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esto es hermoso, y saliéndome un poquito del tema del estudio del libro Apocalipsis, esto es hermoso porque cuando nosotros estudiamos hermenéutica, una de las cosas que nosotros vemos, porque la hermenéutica se divide en tres, que es la observación, la interpretación y la aplicación. En tres partes se divide la hermenéutica. En la observación nosotros encontramos varias cosas, y dentro de la observación una de las cosas que tenemos que identificar es el tipo de literatura que estamos estudiando, porque usted no puede leer Mateo, o no puede leer Isaías u otro libro, ¿verdad? En la misma, como que si fuera la misma literatura de Apocalipsis. Es diferente. Apocalipsis es un libro de literatura apocalíptica. Por ejemplo, hay poesía, hay etcétera, diferentes, hay narrativa histórica, hay poesía, como dije, hay literatura figurada, etcétera, todo eso. Entonces es bonito porque en hermenéutica uno aprende esto. Entonces aquí lo estamos viendo y vemos que cada autor, cada escritor, cada profeta, cada pastor o cada persona que escribió algún libro en el Apocalipsis, vemos que mantienen su personalidad, tienen su modo, su forma de redactar, de dar explicaciones. Unos son más técnicos, otros son más sencillos, etcétera, pero al final utilizan siempre, ¿verdad? Explicaciones, ¿verdad? Las figuras de dicción, como mencioné, metáforas, todo eso es impresionante. Por eso les digo, saliéndome un poquito, ahí está para que ustedes vayan a estudiar. Si ustedes quieren hacer esto, poder leer y comprender esto, vayan, estudien, es gratuito, no tienen que pagar nada ni pedir permiso, vayan. Entonces, como dije, mis hermanos, ¿verdad? O como dice el texto, que aquí en Apocalipsis 22:6, Dios ha enviado a su ángel con el propósito de mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ahora, quiero detenerme un poquito porque aquí hay un debate. Aquí hay un debate con una palabrita en la que muchos por desconocimiento, otros porque no quieren aceptar o no quieren salirse de su zona de creer que todo es así,
hay un debate sobre esta palabra pronto. Pronto. Ojo la frase que les voy a leer como dice el texto. Las cosas que deben de suceder pronto. En el griego encontramos que la frase en el griego es entachei, así. Esta palabra pronto ha sido un motivo de controversia entre los expositores y los eruditos, ¿verdad? Los estudiosos de todo esto. Vamos a escuchar primeramente algo de aquí sobre los preteristas. ¿Y qué son los preteristas? Bueno, los preteristas, mis hermanos, son aquellos que creen que la mayoría de las profecías del Apocalipsis se cumplieron en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Ellos utilizan, por ejemplo, esta frase o esta palabra como un argumento principal y ellos dicen, los preteristas dicen, Juan escribió que las cosas sucederían pronto. Por lo tanto, tuvieron que cumplirse en su generación, no 2000 años después. Eso dicen los preteristas. Pero esta interpretación, mis hermanos, tengo que decirlo, tiene varios problemas. Y el principal es que la palabra pronto no exige un cumplimiento inmediato. En el griego del Nuevo Testamento, mis hermanos, la expresión entachei o entakei puede tener dos matices. Pongan atención. La número uno, cuando hablamos de pronto, cuando hablamos de esa palabra pronto, puede tener dos matices. La número uno, pronto puede significar inminencia, puede ocurrir en cualquier momento, es lo que significa inminencia. No significa, mis hermanos, dentro de pocos días, sino que los eventos podrían comenzar en cualquier instante. El creyente, básicamente lo que quiere decir es que el creyente, ustedes y yo, debemos de vivir en un estado de alerta, esperando, preparados. Es como cuando alguien dice, por ejemplo, tenga cuidado que en cualquier momento puede venir un terremoto. No significa, repito, y es cuando alguien dice eso, no significa que el terremoto va a venir mañana, sino que cuando venga el terremoto será sin aviso, o no es cierto. Puede ser que yo ahorita esté aquí dando este estudio y se venga un socollón, como decimos aquí en Costa Rica. Y la número dos, porque dije que puede esta palabra entakei, que es pronto, puede tener dos matices. Ya vimos la número uno. La número dos puede significar velocidad de ejecución. Cuando ocurra será rápido. Algunos expositores señalan que el énfasis no está en que el evento ocurra pronto, sino que cuando ocurra sucederá con rapidez. Por ejemplo, el teólogo Robert L. Thomas expresa esto de esta manera, y leo la cita del textualmente lo que él dice. La idea no es que el suceso pueda ocurrir pronto, sino que cuando ocurra será con rapidez. Ambos matices pueden conjugarse. Tal vez la interpretación más equilibrada es que ambas ideas se conjugan en Apocalipsis 22:6. Es decir, hay una advertencia de inminencia. Los eventos anunciados podrían comenzar en cualquier momento. No hay nada que deba de cumplirse primero, como en el caso de las profecías del Antiguo Testamento que tenían señales previas. El creyente debe de vivir siempre en alerta, ustedes y yo. Y el otro punto, y hay una declaración de velocidad de ejecución. Cuando estos eventos comiencen a suceder, serán ejecutados con asombrosa rapidez. No será un proceso lento y arrastrado, no, sino un juicio veloz y contundente. Esto que estoy diciendo, mis hermanos, esto que les estoy mencionando, esto armoniza con otras partes del Nuevo Testamento. Jesús dijo, por ejemplo, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. La venida del Señor, mis hermanos, es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento, pero cuando ocurra, los eventos finales se sucederán con rapidez. Entonces, veamos esto que estoy hablando, qué es lo que significa para ustedes y para mí el día de hoy. La frase que encontramos ahí, pronto, no es una excusa para decir que los primeros cristianos se equivocaron. No es excusa para eso. Es un llamado a la vigilancia. Dios no quería que los creyentes del primer siglo pensaran, bueno, esto es para dentro de miles de años, así que podemos relajarnos y tirarnos de panza para arriba. No, Dios quería que los primeros cristianos del primer siglo vivieran cada día con la expectativa de que el Señor podría regresar en cualquier momento. Y ese mismo llamado es para ustedes y para mí el día de hoy. El Señor puede venir en cualquier momento. La profecía, mis hermanos, no se nos da para calcular fechas como hacen muchos, sino para vivir en santidad, no para especular, sino para estar preparados, mis hermanos. Como dijo otra vez nuestro Señor Jesús, dice él, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
Amén. Entonces, aquí les dejo otro pequeño resumen en un cuadrito del concepto y el significado. De pronto, en Takei o en Tachei, la inminencia más la velocidad de ejecución es de lo que vengo hablando. Es un cuadrito donde ustedes van a poder ver este pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar para que lo tenga como, vamos a ver, como una fotografía mental, por así decirlo. Y que se acuerde. Amén. Entonces, voy cerrando el tema del día de hoy, mis hermanos, para ir cerrando. Entonces, ya con esto, mis hermanos, hemos llegado al clímax de Apocalipsis. Ya para este punto, mis hermanos, ya hemos visto el rostro, el nombre, la luz, el trono, el reinado. Y lo que ya hemos descubierto es, voy a decirlo así, es abrumadoramente glorioso. ¿Por qué, Luker? Porque número uno, veremos su rostro, mis hermanos, así, veremos su rostro, la máxima intimidad. Lo que Moisés anheló y no pudo, nosotros lo experimentaremos por la eternidad. Y ese rostro, mis hermanos, será el de Jesús, el Dios hombre, con las marcas de los clavos aún visibles como testimonio eterno de su amor. Número 2. Llevaremos su nombre. En un mundo obsesionado con marcas e identidades, la única que importa es esta, la de nuestro Señor. No seremos, ustedes y yo no seremos recordados por nuestros logros, sino por nuestra pertenencia. O sea, pertenezco a Él, ¿verdad? Ese pertenezco a Él será nuestra declaración eterna. Número 3. No habrá más noche, como ya lo vimos. No habrá más noche porque la luz de Dios lo llena todo. No habrá oscuridad física ni espiritual. No habrá secretos, no habrá miedo, no habrá tinieblas. Número 4. Reinaremos por los siglos. No seremos espectadores pasivos. Gobernaremos con Cristo Jesús, administraremos su creación, participaremos de su gloria. Y número 5. Las palabras son fieles. Todo lo que usted y yo, mis hermanos, hemos estudiado en este hermoso libro del Apocalipsis es cierto y es real. No son mitos, no son leyendas, no son invenciones humanas ni cuentos chinos. Son palabras de Dios selladas por el Espíritu, confirmadas por el Cordero de Dios. Y todo esto, ojo, y todo esto no por méritos suyos o míos, sino porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, pero hay una pregunta aquí antes de terminar, hay una pregunta que usted y yo debemos de hacernos mientras ustedes y yo estamos contemplando este glorioso futuro. Como lo dije la semana pasada, mi nombre está escrito en ese libro. Mi nombre está verdaderamente escrito en ese libro. Porque el versículo 27 del capítulo 21 es sumamente claro con lo que dice. Y leo lo que dice el versículo 27 del capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y quiero decirle, mis hermanos, a ustedes y a los que aún no han venido a los pies del Señor, amigo, amiga, no importa cuán religioso sea usted o sea yo, no importa cuánto tiempo usted haya ido a la iglesia o si nunca ha ido, no importa cuántas buenas obras usted haya hecho o no haya hecho, la única membresía que cuenta para la Nueva Jerusalén es tener el nombre suyo o mío escrito en el libro de la vida del Cordero. Y en ese libro, mis hermanos, ese libro no se llena con méritos humanos, se llena con la sangre del Cordero. Dice el texto de la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. No tendrá en el futuro, tiene ahora. Si usted, amigo, amiga, usted nunca ha confiado en Cristo Jesús, hoy usted lo puede hacer. Usted no necesita limpiarse primero o ser bueno antes o decir, no, cuando yo sea mejor persona o sea bueno o deje de hacer esto, me acercaré. No. Usted no necesita ser mejor persona primero. Venga en la condición en la que está, tal cual como está. Y el Cordero, el Hijo de Dios, Jesús, lo va a limpiar a usted con la sangre. Con su propia sangre, la sangre del Cordero lo va a limpiar. Si usted ya es un creyente, como lo dije la semana pasada, si usted ya es un creyente, pero usted ha vivido una vida tibia, distraído, aferrado a las Babilonias de este mundo, aquí todavía viviendo carnalmente y todo eso, en este mundo, el llamado es exactamente el mismo. Ponga sus ojos en el rostro que viene y que vamos a ver. No vale la pena cambiar la gloria eterna por placeres pasajeros. El rostro de nuestro Señor nos espera. El nombre está listo para ser grabado. La luz brilla. El Cordero dice, vengo pronto. Pregunto, ¿está usted listo para este momento? Bueno, lo dejo ahí y usted tendrá que meditarlo. Amén. Vamos a terminar orando y terminar esta hermosa noche con esto. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias porque esta palabra en lugar de causar temor nos causa esperanza. Y esa por así decirlo, Señor, esa ansiedad bonita de saber que vamos a encontrarnos y te vamos a ver cara a cara. Te vamos a conocer tal cual como tú eres.
Ya no va a haber nada que nos estorbe, ya no va a haber un velo, vamos a poder verte, vamos a poder contemplar toda la plenitud de la deidad en ti, Señor. Gracias. Y yo te pido por mis hermanos que aún no te, o a personas que no te conocen, incluso hermanos en el Señor que están como en esa doble vida. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor, por nuestros amigos, conocidos o familiares, Señor, que no te conocen, que no han rendido sus vidas a ti, para que ellos también puedan gozar de verte, conocerte y tener una intimidad eterna contigo, así como nosotros. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, hermanas, Señor, donde quiera que se encuentren y estén viendo este estudio. Guárdalos, bendícelos, prospéralos, Señor, llévalos, Señor, a todo bien en el nombre de Jesús y prospérales sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta noche, gracias por este estudio, gracias por alumbrarnos los ojos del entendimiento y poder conocer todo esto. Gracias, Señor, y ayúdanos a aplicarlo y a llevarlo a otras personas para que te conozcan a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias de verdad por compartir con nosotros en esta noche de estudio bíblico. Continuamos la semana siguiente si el Señor nos presta la vida. No aflojen, sigan ahí. Recuerden, el domingo tenemos culto, de verdad, normal, a las 10 de la mañana. Y el lunes, Dios primero, tenemos también la noche, a las 8 de la noche, en vivo, ¿verdad? La oración, para que ustedes puedan escribir, sea el número de WhatsApp o también mandar ahí mensaje en vivo en el Facebook, ¿verdad? De Somos Comunidad Cristiana Gosén. Ustedes escriben sus peticiones de oración y ahí vamos a estar viendo sus peticiones y vamos a estar orando por ellas. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos prontamente. Sigan estudiando, sigan preparándose, sigan confiando en el Señor y no aflojen, por favor, en el nombre de Jesús. Los amamos un montón. Que la pasen muy bien. Bye bye.